para las relaciones internacionales, que engloba varios temas, entre ellos está el político, el económico, el financiero, el comercial, el turístico, el cultural, en fin, además de estar atento a cualquier tratado o acuerdo entre ambos países. ¿Quieren saber de quién se trata? Vamos a ver. Carlos Flanagan, embajador del Uruguay en Bolivia, nació el año 52. Estudió Ciencias Sociales en la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Luego hizo carrera diplomática desempeñando diferentes funciones dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, como subdirector general para Asuntos Culturales y Cooperación, con el rango de embajador. Por otro lado, participó en un curso de especialización para diplomáticos en la República Popular de China. Llevó adelante la agenda del espacio cultural del Palacio Santos de la Cancillería y trabajó en la creación del Grupo Interinstitucional para la promoción del Uruguay cultural y los fondos de incentivos culturales. Coadyuvó para que las imágenes de su país tuvieran una amplia difusión en la China, siendo la única exposición de un país latinoamericano en el Teatro Imperial de Tiananmen. Fue director general para asuntos consulares y vinculación, supervisando los distintos consulados en el exterior. Trabajó en las políticas de integración y cooperación en temáticas migratorias vinculadas con la comunidad de residentes uruguayos en el exterior. Presidió el tercer encuentro mundial de los consejos consultivos en Montevideo y participó en diferentes simposios y foros globales sobre migración. Es a partir del 24 de marzo el embajador del Uruguay en Bolivia. Hoy en Casi al Mediodía, Carlos Flanagan. Llegadito a nuestro país, embajador, y ya lo tenemos aquí en Casi al Mediodía. Muchísimas gracias por la invitación. Flamante embajador de Uruguay en Bolivia. La más cordial bienvenida a nombre de todo el país. Muchísimas gracias y yo realmente me siento como en casa. Bueno, eso es lo importante. Señor embajador, usted viene de un país muy lindo, muy visitado, por cierto, por los turistas. Sí, el turismo decimos que es nuestra industria sin chimeneas y tiene realmente un papel relevante en los ingresos que percibe el país. Eso es definitivo. Pero, ¿qué se siente representar al presidente considerado el más austero del mundo, como es el mandatario José Mujica? Es un gran honor, es un privilegio y una gran responsabilidad. En la medida que el señor presidente definió que las relaciones con Bolivia pasaban a ser estratégicas y como segunda elemento me dio esta gran responsabilidad teniendo en cuenta ese antecedente. Pero ahora le contemos al país por qué es tan austero el presidente, en qué sentido. Es verdad que está el presidente en una peta, él no está en un auto presidencial, se corta el cabello al aire libre, con sus animales, con su gente, en su chacra. Él camina por la calle sin ningún problema. ¿Es verdad? Es verdad, totalmente verdad. Pero digamos que don José Mujica es un uruguayo auténtico y sus características son, en cierta forma, un rasgo que caracteriza al uruguayo, que es la austeridad republicana. Tengamos en cuenta que el presidente anterior, el doctor Tabaré Vázquez, tampoco ocupó la residencia presidencial. Transformó la residencia de Suárez, el palacete de Suárez y Reyes, en oficina. Y él vivía en su casa también. Bueno, yo no sé si el presidente les hizo la misma recomendación a ustedes que lo representan fuera de su país. Por ejemplo, señor embajador, ¿usted vive cómo? ¿De qué manera? De una forma sencilla, porque entendemos que ser embajador no es ser un virrey, concepto de la diplomacia del siglo XIX, sino que un embajador es ser representante de lo que es su pueblo. Entonces, si el uruguayo es un pueblo afable, sencillo, un embajador no puede ser. Embajador, nos ha traído usted algo muy representativo del Uruguay. Quiero que vean, por favor, primero el mate, nos lo va a preparar al vivo. Véngase por este ladito para que pueda explicarnos cuál es la manera correcta de preparar un buen mate uruguayo. Exacto. Que es tan rico además. Bueno, la tradición del mate la compartimos 4 países. En realidad la yerba es de origen paraguayo, es arbusto llamado Ilex paraguayensis, pero lo compartimos con Argentina, lo que es Uruguay hoy, y los gaúchos de Brasil, lo que es Río Grande do Sul. La diferencia está en el tipo de yerba.
mientras Argentina y Paraguay consumen la yerba con palo, nosotros y los brasileños consumimos la yerba que consiste solo en la hoja picada y molida y secada de ese árbol. ¿Podemos verla, por favor? Por Esta supuesto. es la hoja, miren ustedes, qué interesante. A ver, enseguida se las muestro. Pero es la hoja picada, simplemente. ¿Y cuánto se pone, señor embajador? Ahí está, ahí la tengo. ¿Qué cantidad hay que ponerle al Se llena 3/4 el cuenco Ya. del mate, que de pasada le digo que el mate se fabrica o se construye con la semilla del árbol de Ilex paraguayense. Se pone bastante, 1/4. Exactamente. Ahí está. Y qué práctico ese su Esto es lo que nosotros llamamos la yerbera. yerbera. Claro, la diferencia, lo que caracteriza al uruguayo es que tomamos mate en cualquier hora del día y en todo lugar. A diferencia, por ejemplo, de los hermanos argentinos que lo toman en su casa. Sí, sí. ¿Mm? Entonces, Compartiendo además, ¿no? incluso ellos dicen cuando en Buenos Aires ven a alguien caminando con un aparato colgado al hombro de cuero, lo que llamamos la matera, es uruguayo sin duda, porque allí lleva su mate, su termo. ¿Cómo tiene que estar el agua, señor embajador? ¿Muy caliente, más bien tibia? Caliente, sin hervir, digamos 80 grados. Pero bien caliente. Claro, pero el tema es, el secreto está en cómo se inicia. Eso, a ver. Primero, se hace este movimiento para que quede arriba la yerba más... ¿Nos puede mostrar una vez más ese movimiento, perdón, señor embajador? Ahí está, el secreto es ese. ¿Ya? El primer secreto. El segundo es no iniciarlo con el agua bien caliente del termo, sino con agua tibia. Ujú. Por lo tanto, yo tengo siempre un agua fría. Es un poco que se le pone de agua fría. Para luego que quede tibia con el resto del agua que uno tiene bien caliente en el termo. ¿Qué les parece? ¿Cómo aprendemos aquí, embajador, en el programa todos los días algo nuevo? Este detalle no sabía, ese secretito no lo conocía. Así logramos el agua con la temperatura ideal para empezarlo. Se deja unos instantes para que la yerba se vaya hinchando. Ya. Volvemos a Y después se le repetir la pone otra operación. vez un poco más de agua fría. Exacto. Y luego el agua caliente. Ah, no es hacerlo de golpe. Un poquitito de agua fría, otro poco de agua caliente, ahí está el secreto. Y el la otro forma en la que secreto para que está se la hierba. mantenga su sabor es que, como usted ve, se moja una parte. Solo y se una mantiene lo que nosotros decimos la montañita con la yerba seca. Emilio Gutiérrez tenía toda la razón ayer cuando él me explicaba esto. Yo decía, no creo, porque claro, en Argentina no hacen eso. Emilio Ramírez, perdón, ya le cambié el apellido, qué barbaridad. Ahora sí. Y ahora Estamos ya está aprendiendo pronto a preparar y a para- tomar mate uruguayo. Exactamente. Bueno, gracias, señor embajador. Además nos ha traído una vestimenta típica de su país que la mostramos rápidamente porque tenemos que continuar con los siguientes invitados. Quiero que la vean, por favor, mientras usted nos explica. Esos muñequitos llevan la ropa típica de lo que es el gaucho uruguayo, hombre de a caballo y de tareas rurales, y lo que es lo que llamamos la china, es decir, la mujer de campo también con su ropa típica. También lo podemos apreciar, lo veremos después en los cuadros del pintor Juan Manuel Blanes, llamado el pintor de la patria, que ha pintado muchas escenas de campo donde se puede apreciar Aquí las tenemos, la claro. vestimenta que es una vestimenta evidentemente rural. Bueno, quiero decirles que para empezar es un mate tan aromático. Me quedo con él, embajador. Póngase ¿Cómo no? cómodo usted. Le por cebo el favor. primer mate. Sírvame, adelante. Yo les voy presentando a nuestro siguiente invitado. Su carisma y su inteligencia lo hacen ideal para ocupar este cargo. Tiene una envidiable preparación, es respetuoso y muy prudente, además de poseer un enorme sentido de responsabilidad. Rolando
Rolando Antonio Gómez González es el actual embajador de Cuba en Bolivia. Nació el 25 de mayo de 1955. Es graduado en Relaciones Internacionales del Instituto Superior Cubano de Relaciones Internacionales. Habla francés e inglés y en la actualidad está casado y tiene 4 hijos. Inició su trayectoria laboral como tercer secretario de la representación cubana en África del Norte y Medio Oriente. Posteriormente ocupó el cargo de tercer y segundo secretario en la Embajada de Cuba en la República de Túnez. Luego fue encargado de negocios de su embajada en Libia y siguió como consejero político en la misión cubana ante la UNESCO en París, Francia. También fue consejero político de la Embajada de Cuba en Bolivia. Posteriormente, ocupó el cargo de embajador de Cuba en Haití y en Paraguay. Fue subdirector de la Dirección de América Latina y el Caribe y director de la Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano. Desde el 23 de noviembre del 2011, ejerce como embajador de Cuba en Bolivia. Hoy en Casi al Mediodía, Rolando Gómez. Casi al mediodía tenemos, pues, por supuesto, embajadores flamantes, porque está recién también, desde noviembre en Bolivia. Bienvenido, qué gusto. Estar aquí con ustedes en este programa tan seguido y tan admirado. Gracias, señor embajador. Usted tiene una larga trayectoria en relaciones exteriores. Estábamos escuchando y viendo toda su biografía. Casi un poquito más de 20 años. Sí, imagínense, mucho tiempo, mucha experiencia, mucho que contarnos, pero por las políticas de Cuba y... este año cumplimos 30 años. ¡Ah, 30 años! 30 años. O sea, no son 20. No, son 30, por favor. Ya 20 me parecía un montón. Bueno, le decía... años. Que empezamos muy joven. Usted, claro, que empezó tan joven, que viajó tanto, que estuvo en tantos países, en diversos lugares. ¿Cuál fue el más complicado al momento de llevar esta responsabilidad de ser diplomático? Si usted supiera, de manera general, uno siempre lleva un recuerdo grato, muy feliz de la labor realizada en los distintos países. Hemos estado prácticamente en todos los continentes y en realidad quizás Haití por sus condiciones de su desarrollo, de problemas sociales, económicos, haya sido quizás el país de mayor dificultad, ¿no? Coincidí allí con un golpe de Estado, con una guerra interna, con una intervención militar, y todo eso siempre hace un proceso, una estancia un poco más complicada. Claro. Señor embajador, ¿cómo está la salud de Fidel Castro, del presidente o expresidente en este caso, porque ahora está su hermano? Sí, el líder de la Revolución Cubana está muy activo, está muy bien de salud, se ha ido recuperando de forma muy satisfactoria. Ya el próximo 13 de agosto cumple 86 años y está en una actividad intelectual muy bonita. Todos recordamos la reciente carta que le envió al presidente Evo sobre el tema del mar el pasado 23 de marzo, en la cual hace de manera muy explícita, aborda esa temática de manera magistral. En realidad, en solo 3 cuartillas fue algo maravilloso que denota la lucidez. Entonces, ¿no? Ahora, ¿cuánto le habrá afectado la muerte del presidente Chávez? Muchísimo, porque tuvieron una relación intensa, de una gran amistad, de una simpatía y admiración recíproca, y obviamente fue un duro golpe, no solo para el comandante en jefe, para Fidel, para todo nuestro pueblo que admiramos y quisimos muchísimo al presidente Chávez. Mi querido embajador, Cuba es un país muy alegre, de gente entusiasta. ¿Cómo se lleva usted con la salsa? Muy bien. Yo sé que ahora no puede bailar porque está recién operadito de la rodilla. Pero sí, teníamos que escuchar la música, por supuesto. En realidad somos un pueblo muy alegre. Sí, sí. Nos gusta expresar esa felicidad a través de la danza, a través del canto, a través de la música, de la cultura en sentido general. Y es algo muy contagioso, porque en realidad
aprendido también en el resto del continente, en el mundo, y esa alegría la sentimos de corazón, a partir de la felicidad que siente nuestro pueblo, a pesar de encontrarnos, de haber escogido un proyecto social, político y económico que ha costado mucho. Embajador, yo lo comprometo para que en una próxima oportunidad me enseñe a bailar. Por favor, porque esa era la idea, que me enseñe a bailar hoy, pero cuando yo ya esté completamente restablecido de la rodilla. Póngase cómodo también. Muchísimas gracias. Gracias, embajador. Bueno, como sus antecesores, nuestro siguiente invitado también está lleno de virtudes. Es entusiasta, es franco, es sobrio y también muy modesto. Su buen carácter define su rasgo más importante, la eficacia. Armando Arriazola, actual embajador mexicano en Bolivia, nació en la Ciudad de México el 22 de noviembre de 1958. Es licenciado en Relaciones Internacionales, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Está casado y es padre de 2 hijos. Es diplomático de carrera e ingresó al Servicio Exterior Mexicano el año 81. Ascendió al rango de ministro en el 94. Se desempeñó como cónsul de México en Río de Janeiro y luego en Porto Alegre, Brasil. Fue jefe de la Cancillería en las embajadas de México en Chile, Perú y en los Países Bajos, donde también fue representante permanente y alterno de México ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Igualmente, estuvo adscrito en la Misión Permanente Mexicana ante los organismos internacionales con sede en Ginebra. También ha estado adscrito en la Dirección General para el Sistema de las Naciones Unidas, en la Dirección General de Organismos Internacionales y en la Dirección General de Organismos Regionales. Habla el francés, italiano, inglés y portugués. Desde septiembre del 2012 inició su trabajo como embajador de México en Bolivia. Hoy en Casi al Mediodía, el diplomático Armando Arriazola. El embajador de México, lindo y querido, un país que yo quiero muchísimo y en el que he estado en varias oportunidades. ¿Cómo está, embajador? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido también. Muchas gracias por la invitación, me siento muy honrado. Usted tiene una carrera diplomática brillante, sin duda. Muchísimas gracias. En realidad, el Servicio Exterior en México, como en otros lugares, es una institución de Estado. Entonces, aquellos que optamos, sobre todo cuando optamos jóvenes por esta carrera, tenemos muchas satisfacciones y tenemos sobre todo la satisfacción de servir a nuestro país en el exterior. Quiero que sepa el país que usted es políglota. ¿Cuántos idiomas habla? Bueno, yo diría que es una de las características precisamente de esta carrera, es hablar varios idiomas porque va uno cambiando de lugares y hay que poderse comunicar. Yo creo que la cercanía de la gente es lo que más comunica, el contacto directo, pero ayuda mucho esta situación de poder hablar varios idiomas. Entonces uno los aprende en la universidad, francés, inglés esencialmente, y luego trata de aprender algunas de las cosas en los lugares a los que va a ser adscrito. Yo, por ejemplo, empecé a aprender el portugués cuando estuve en Brasil, primero en Porto Alegre y luego en Río de Janeiro antes de venir a Bolivia. A Bolivia, así es. Bueno, en su país viven con el Jesús en la boca por el tema del narcotráfico, pero esto no quita el hecho de la gran visita que realizan de distintos lugares del mundo los viajeros. Es un país turístico por excelencia y usted nos ha traído algunas imágenes que me gustaría, por favor, que las pongamos para que nos vaya explicando cuáles son los lugares ideales para visitar en México. Bueno, la verdad es que yo creo que todo México es digno de ser visitado. Nosotros somos muy conocidos, por un lado, y en eso nos parecemos a Bolivia, por nuestras culturas prehispánicas, las culturas precolombinas. Tenemos excelentes lugares de playa. Todo el mundo ha oído hablar, yo creo que de Cancún. Anteriormente se hablaba mucho de Acapulco, son 2 lugares muy atractivos. Aquí estamos viendo algunas escenas de ruinas prehispánicas que tenemos. Dicen que México es prácticamente todo un gran mosaico de culturas prehispánicas. Cuando en algunos lugares, cuando se empieza a hacer algún tipo de construcción, lo primero que tienen que investigar es ver si no hay ruinas prehispánicas abajo de los lugares, porque todo el país es un gran mosaico de culturas prehispánicas. Se hablan cerca de 60 idiomas indígenas, así que tenemos ese gran privilegio. Tenemos playas tanto en el Pacífico como en el Golfo de México, en el Caribe, que son impresionantes, y tenemos, como nuestra tradición, tenemos ciudades también coloniales, muy bonitas. Tenemos sol, tenemos playa, yo creo que tenemos de todo, afortunadamente.
¿Verdad? ¿Quién no sueña con visitar este país? Pero, embajador, imposible no preguntarle acerca de la presidencia del flamante mandatario de su país, Enrique Peña Nieto, que tiene como esposa a Angélica Rivera. Es una famosísima actriz de telenovelas que, a propósito, en su país también se vive mucho de eso, de las telenovelas, de los actores, de la farándula. Bueno, el presidente Peña Nieto, que lo ven, es un político muy sólido, es un hombre comprometido con sus ideales. Muchas veces lo que preguntan es sobre la juventud del presidente, que en efecto es un presidente muy joven, tiene una esposa joven, muy guapa y muy distinguida, que se hizo famosa con su participación en la televisión. Es una mujer, yo diría, que asume perfectamente su papel. En su momento, no sé, ha hecho una pausa en su carrera televisiva, pero lo acompaña en todo lo que corresponde. Y en este momento lo que hace es fungir como esposa del presidente. Bueno, ahora mantiene también no solamente en el tema político la atención, sino la farándula mexicana está atenta con esta pareja muy interesante y muy simpáticos ambos. Señor embajador, muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte, una pausa pequeñísima en casi al mediodía. Nos sentamos en la mesa y empezamos a almorzar y aguardamos por sus preguntas también.